Ya hay que esperar a Néstor Lorenzo, el técnico argentino no está funcionando, el proceso ya no está dando, ya toca renovarlo, ya toca traer otro técnico, sí, inclusive ya están mencionando a Osorio, por favor. Pero realmente el proceso está muy mal o simplemente hay detalles, hay desajustes que tienen solución y que no necesariamente nos tienen que llevar a liquidar, a terminar un proceso que nos ha traído tantos triunfos y que a día de hoy también nos tiene clasificados al Mundial con una final en una Copa América después de tantos años que la selección Colombia no visitaba esas instancias, que no nos llegamos a sentir tan importante, ni siquiera con Pekerman habíamos logrado eso. Pues bien, hoy vamos a analizar con objetividad realmente los problemas de la selección, clasificándolos en tres. Ha perdido la alegría, ha perdido la seguridad para jugar bien al fútbol. Y el primer factor problema que estamos viendo en la selección y que es bastante notorio y que este sí nos puede llevar a tener malos resultados sin la necesidad de estar jugando mal es la desatención y el exceso de estar pecho frío en momentos importantes, en momentos cruciales, en donde nuestros jugadores, a pesar de ser buenos, les cuesta estar atentos y estar precavidos en esos momentos, pero sobre todo para tomar las mejores decisiones y para no llenarse de miedo. Eso lo pudimos presenciar en el partido, por ejemplo, frente a Uruguay, en donde a través de 3 errores, sí fueron 3 errores de desatención, nos terminaron ganando el partido, un partido que gracias a los cambios de Néstor Lorenzo pudimos remontar, no remontar, pero sí empatarlo, porque íbamos perdiendo 2-1, lo empatamos y en el último minuto nos hacen un gol de un balón que queda de un rebote de una segunda jugada que gracias a esa desatención, a esa desconcentración no logramos prevenir, es decir, no logramos cerrar ese partido. Y así mismo nos sucedió frente a Ecuador jugando de locales con un Richard Ríos que no supo manejar ese balón, que quizá pedía una sola intención, pero avanzando con la pelota quizá por la banda o quizá para James que estaba cerca de él, sino decide retroceder el balón para que Valencia, sí, este delantero ecuatoriano que tampoco es la gran cosa, pero que con velocidad logró superar las líneas, marcar ese gol tempranero que nos complicara el partido sin necesidad alguna, porque ni siquiera el juego había tomado como tal una estructura que luego la selección logra tomar el partido, logra hacerse dueño del balón, pero que no logramos concretar también por falta de definición, pero también a raíz de que teníamos la presión de que empezamos perdiendo. Luego en la fecha más reciente, enfrentando a Brasil, tuvimos un Daniel Muñoz que entró nervioso, que entró muy imperativo, cometiendo ese error al principio, sí, haciéndole esa falta a Vinicius Junior, que quizá pudo haberlo llevado más a la raya, alejarlo más o seguirlo, no era necesario hacerle la falta, pero justamente porque empieza con esa intensidad, pues se desconcentra de que hay que estar metido en el partido para tomar las mejores decisiones. Empezamos otra vez perdiendo un partido, complicándonos desde el primer minuto, porque también tuvo que ver que Lucumí en esa salida no cumplió, ahí él tenía que ir a perseguir a Rafinha, se quedó en la marca, también Lerma quedó jugado, justamente por eso Rafinha pone ese pase. Viendo que las desconcentraciones también se vieron en el último partido frente a Paraguay, en donde Richard Ríos sí va a ocupar la posición, el primer punto es ineludible, es evidente que ese problema está afectando seriamente a la selección, porque no solamente está generando dudas dentro del entorno futbolístico, dentro de la idea de cómo tenemos que jugar, de cómo estábamos jugando, sino también a su vez, por obvias razones, nos está haciendo perder puntos, como ha sucedido en los partidos que ya mencioné. 2. Los cambios de Néstor Lorenzo se han visto perdidos porque el técnico argentino de alguna manera también ha perdido la brújula para entender que la selección Colombia sí o sí no tiene que dejar de jugar con un creativo y más bien sí tiene que priorizar, consolidar la mitad de cancha, ver que si un jugador como Richard Ríos no está sirviendo, pues entonces intentar ahí con John Arias que juegue de mixto, o inclusive Kevin Castaño, darle la oportunidad a que juegue suelto. En algún momento ya lo hizo y no lo hizo tan mal. Y es una realidad, Néstor Lorenzo se ha visto perdido en los últimos partidos, pero no es porque ya no sepa qué hacer con la selección o porque ya no tenga ni idea de los cambios, sino porque ha intentado suplir la necesidad de que todavía no tenemos un volante mixto consolidado en esa zona, y a partir de allí empieza a jugar y empieza a mover fichas tratando de seguirle dando la oportunidad a Richard Ríos porque sigue confiando en él y porque quizás es el volante con mejor prospecto en comparación a lo que en algún momento hizo Abel Aguilar en la selección en esa posición, y justamente por eso tal vez lo sigue teniendo y le sigue dando la oportunidad para insistir con esa idea de que Richard Ríos realmente sí es el volante que de momento tiene que estar ahí cuando ya es una realidad y cuando ya de varios partidos le ha costado, porque las otras selecciones entendieron que si nos presionan la salida no hay un jugador que saque el equipo limpio, y ese problema lo hemos tenido desde hace rato. Todas esas circunstancias individuales, de alguna manera eso afecta a Néstor Lorenzo, afecta a su esquema, que trata de acomodar ese volante mixto, que nosotros siempre hemos jugado con volante mixto. Nuestras mejores épocas en la selección han sido con muy buenos volantes mixtos, un ejemplo en los 90, Lionel Álvarez en el 2014, uno de los mejores mundiales, quizá el mejor mundial, si es el mejor mundial que hemos hecho, sí, Abel Aguilar, que ese volante mixto siempre nos ha servido para que el 10 sea protagonista, para que el pibe en su momento hiciera su buen fútbol, no retrocediera tanto, tuviera esa mano derecha ahí en la mitad de cancha, al igual que James con Abel Aguilar. James no solamente fue la mano derecha de James, también en su momento la de Magnelli, y es justo en ese momento que Néstor Lorenzo se siente perdido porque le toca inventarse otros esquemas. Contra Paraguay intentó jugar con carrileros sin volante de creación debido a las circunstancias y no le salió, entonces los cambios no han sido asertivos. En el partido frente a Brasil también se pedía otro cambio, también no acertó. Por ejemplo, la entrada de Juan Fernando Quintero, quizá darle minutos a Inestrosa o quizá a Milton Campas, pero no perder la salida en extremo.
intentó hacer otra cosa, que era proteger el resultado, y con Brasil, pues eso no se puede hacer. Lastimosamente usted a Brasil tiene que mostrarle peligro hasta lo último, porque si se pone a defenderse, pues lógicamente lo van a ganar el partido. Y bueno, frente a Ecuador no fueron tanto los errores, pero sí, por lo menos en estos últimos 2 partidos se ha visto, pero vuelvo y repito, es debido a todas esas circunstancias que se están presentando. Entonces no es que ya no sepa qué hacer con la selección, sino que está buscando el mejor acomodo, y creo que después de este partido ya entendió que Richard Ríos en esa posición no debe ir, y justamente ese es el tercer punto. Así que Richard Ríos no está funcionando en esa posición y que tenemos que buscar alternativas ahí en ese volante mixto. Es que Richard Ríos es bueno, pero quiero que la mayoría entienda por qué Richard Ríos no es el volante mixto ideal para la selección en voz tu voz. Y es que le cuesta a Richard Ríos bajar en esa zona de calor, en esa zona compleja, en donde tengo que ser muy inteligente para sacar el equipo, sí, en la zona entre centrales y la primera línea de volantes, jugar bien con mi 5, jugar bien con mi lateral, jugar bien con mi volante de creación, con los extremos, sí, el volante mixto conecta todo eso. Pues a Richard Ríos le cuesta, porque para eso hay que tener mucha inteligencia, no solamente para saber cuándo tengo que carretear, también para cuando tengo que jugar a una sola intención, sino a su vez tener la capacidad de ocupar el espacio que se requiere, que es necesario, es decir, la viveza para no dejarme atosigar del delantero contrario o del volante que llega desde atrás. Y es por eso que esa es una de las razones importantes y primordiales, una de las más fundamentales que explica por qué la selección Colombia no está teniendo claridad y no está teniendo su fútbol. Y es que ahora las selecciones ya saben que presionándonos arriba no tenemos salida, y a partir de ese momento Richard Ríos ya no sirve, porque Richard Ríos va mucho más a la ofensiva, desborda, tiene otras cualidades, pero que no son las del volante mixto, que siempre durante toda nuestra historia nos ha hecho jugar bien y ha hecho que el volante de creación brille por su talento, no porque tenga que sacrificarse e ir atrás, sino que sea un apoyo, más no que tenga esa obligación sobre la espalda, y mucho menos que tenga que hacer recorridos tan largos. En su momento le costaba al pibe y ahorita también le cuesta a James, sobre todo después del esfuerzo que hizo allá de visitante frente a Brasil. En conclusión, como ustedes lo pueden estar notando, los problemas de la selección no necesariamente tienen que ir en dirección a sacar al técnico ya a renovar el proceso porque ya no está funcionando, sino son cosas, son detalles que perfectamente pueden tener unas vías de reparación sin necesidad de destruir todo a su paso, como si lo proponen algunos periodistas mediocres, regalados y poco hombres como Carlos Antonio Vélez. Eso nunca me voy a cansar de decirlo, porque es una realidad y es un facto sobre la mesa. Ese tipo nunca opina de fútbol, siempre opina pero con criterios desde lo económico. Si me pegan al negocio, estoy pegando el negocio, hablo bien. Si pegan a mi jefe, hablo bien. Y si no, lo contrario, tiro toda la mierda necesaria para que se caiga lo que haya. Así que bueno, como siempre, los estoy leyendo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de estos 3 puntos que acabé de dar? Si ya lo habían analizado, si ustedes creen que podría haber otro cambio que también le dé soluciones a la selección, dando mi solución, que desde mi punto, teniendo en cuenta los aspectos que ya mencioné, podrían solucionar el problema, y sería dejando a John Arias como volante mixto y buscando otro extremo. Ahí inclusive podríamos hablar de Hamilton Campas, ¿por qué no jugar con perfil cambiado? En este partido lo hizo bien, o por qué no, si se vuelve a convocar en Inestrosa, pues dejarlo en esa posición y a ver si esa rebeldía que expresa pues también la hace ver en el terreno de juego, así como John Jader Durán. Inestrosa ha venido, sí, entiendo, tener una actitud que él considera que eso lo va a hacer ganar, ojalá y sea así, créanme ustedes que le deseo todo lo mejor al muchacho, pero el tema con John Jader Durán es que él no solamente habla, ese muchacho entra al terreno de juego y es un líder ahí en la delantera, siempre está buscando el gol, siempre él cree que va a anotar, él cree que va a ser el mejor. Eso es otra cosa totalmente distinta, y eso se traduce a las palabras. Inestrosa ya ha salido al fútbol internacional y no ha logrado destacar. Entonces hay una gran diferencia entre John Jader Durán e Inestrosa. Ahora sí, lo leo en los comentarios. Like y follow para más, y si les gusta el contenido así como lo estamos haciendo ahorita, en este formato, respetando el formato del video tradicional de YouTube, pues también me lo pueden dejar saber atrás de los comentarios, haciendo un análisis un poquito más charlado con ustedes. Y bueno, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para seguir analizando la selección, y así también vamos a tratar de dar las noticias de los colombianos en el exterior, el fútbol internacional, sobre todo en el fútbol europeo, siguiendo en la pista a Luis Díaz, a James Rodríguez, todos los de la selección, porque recuerden que esto no para, esto sigue. Y a pesar de que usted, sí, mal hincha, pierda la esperanza con la selección, hay otros que, como buenos hinchas, que siempre mantenemos la ilusión con la camiseta, siempre la queremos, pues ahí seguimos y también le seguimos los pasos a estos jugadores. El partido frente a Perú a mitad de año no va a estar Luis Díaz, así que desde ya, sí, toca ir pensando qué jugador tiene que ir en esa posición, porque tanto que machacaron en ese momento y criticaron a Luis Díaz, y resulta que ahorita que va a faltar en la selección, ya ni Sinisterra es la solución. Lo leo en los comentarios. Suscríbanse, no se les olvide, suscríbanse y denle like. Comenten y comparten también. Nos vemos.